Hoy con vosotros tenemos los gobios comealgas. Hola chicos, ¿qué tal? Hoy voy a presentaros una especie de las poco comunes dentro de lo que es el acuario, lo cual no quiere decir que no sea muy aconsejable y muy agradecida de tener. Vamos a hablar de los gobios comealgas. El más famoso de ellos es el gobio arcoiris. Entonces estamos hablando de todo lo que es el grupo de los Stiphodon. Son pececitos que no tienen vejiga natatoria, eso ya nos va a dar una pista de cómo nadan, es decir, no flotan. Ellos, el desplazamiento dentro de su hábitat y dentro del acuario es a saltitos. Como no pueden flotar, lo que hacen es ir saltando por encima de las rocas, de la decoración y demás. Y tienen una adaptación evolutiva muy curiosa, y es que las aletas pélvicas las han hecho tipo ventosa, y lo que hacen es agarrarse muy fuerte a cualquier superficie, desde lo que es el cristal, rocas, troncos, a lo que sea. Eso nos viene porque, ¿de dónde son ellos? Son de la zona asiática. En concreto hay un montón de especies que se van descubriendo, que se van importando, que van apareciendo dentro de lo que es la acuariofilia, y suelen venir de islas o por lo menos de cursos de ríos muy cortos. Zonas volcánicas y cosas por el estilo. Entonces viven en ríos muy cortitos. En concreto son muy típicos de zonas de películas, o sea, zonas paradisíacas, de islas un poquito así en plan perdidas, con cataratas que caen y hacen paisajes preciosos, pues son muy comunes en esa zona. O sea, viven en la zona donde rompen fuertemente las cataratas, donde hay muchísima corriente, donde hay afluentes muy fuertes. Y ellos viven agarrados a las piedras y a la decoración de allí. ¿De qué se alimentan? Pues son herbívoros, son principalmente pastadores de algas. Entonces esto nos va a venir muy bien para dentro del acuario. Son excelentes comedores de algas, ellos están todo el día ramoneando, están todo el día picoteando por el acuario. No llegan a apurar a dejarnos lo que serían los cristales completamente limpios, pero todo lo que son brotes de algas verdes y demás, ellos las van a mantener más o menos a raya si tenemos suficientes dentro del acuario. Hay un truquito para que estén bien alimentados y que funciona muy bien, es mantener algún tipo de filtro de esponja dentro del acuario. Eso viene porque, aparte de lo que serían las algas, también se alimentan del biofilm. El biofilm serían los microorganismos que aparecen de forma natural sobre superficies dentro del agua. Si tenemos una piedra o tenemos un tronco a la luz del sol en exterior, crecen algas que van cubriendo todo lo que sería esa decoración, pero al mismo tiempo van creciendo bacterias, van creciendo protozoos, van creciendo un montón de animalitos que van asociados a esta superficie. ¿Qué pasa? Que el gobio, a la hora de alimentarse, igual que va picoteando las algas, se va llevando parte de ese biofilm. ¿Cómo conseguimos un poquito de biofilm dentro del acuario? Pues o bien tenemos la capacidad de tener nosotros troncos y rocas fuera del acuario y ponerlos al sol para que se vaya enriqueciendo, o lo que os decía, algún tipo de filtración de esponja. En acuarios con filtración de esponja va muy bien porque ellos van picoteando por todo lo que es el acuario, pero veréis como recurrentemente siempre vuelven al filtro de esponja. ¿Por qué? Porque hay una población buena de bacterias, de microorganismos que ellos degustan, ellos van picoteando por ahí. Eso es un truquito que os doy yo por el mantenimiento. Como os decía, vienen de zonas, pues es que hay incluso por el sur de Japón, por zonas del sureste asiático, en zonas de China, hay un montón. Y por islitas así pequeñitas también se están encontrando bastantes especies de gobios de lo que sería el género Stiphodon. Especies que podemos encontrar con facilidad, pues desde el típico gobio arcoiris, también podíamos encontrar el Stiphodon atropurpureus, que también lo podéis encontrar como SP neon, que en vez de tener los colores... Bueno, el gobio arcoiris se le llama gobio arcoiris no porque tenga los colores del arcoiris, que no es que sea feo, porque realmente es un pez muy bonito, sino porque tiene la capacidad de cambiar muy rápido de color y aparecer con patrones de coloración muy variados. Esto nos dice, por otro lado, que también la diferencia entre machos y hembras, los machos muy coloridos, las hembras de Stiphodon de distintas especies son todas muy parecidas. Tienen patrones muy pardos o patrones muy claritos, o incluso las hay de color blanco con alguna raya horizontal en negro.
no son de colores muy llamativos, pero los machos, sobre todo en la época de apareamiento, son espectaculares. Como iba diciendo, hay distintas especies que podemos ir encontrando puntualmente dentro de la afición. Como os decía, el arco iris, precioso, todo lo que sería la quijada la sacan en unos brillos metálicos, pueden sacar colores anaranjados por el cuerpo. El Atropurpureus es con colores azules metálicos preciosos. Luego tenemos especies en colores rojizos, hay un montón de patrones. O sea, es ir encontrando especies raras e intentar que se emparejen dentro del acuario. En cuanto empiezan a hacer algún tipo de cortejo o llega la época de reproducción, los machos son bonitos a rabiar. Muy chulos. Respecto a la filtración y el movimiento de agua para estos animales, como os he dicho, vienen de hábitats con mucha corriente, incluso zonas de debajo de cascadas, ellos se encuentran ahí. Llevarían una filtración un poquito atípica, eso sería lo ideal, ¿vale? Lo ideal para mantenerlos, lo cual no quiere decir que no podamos hacer otras formas de intentarlo. Lo ideal sería tener más de 10 veces el volumen del acuario por hora. Me explico. Si los intentamos mantener en un acuario de 100 litros, por ejemplo, debería tener un movimiento de agua por encima de los 1000 litros hora. De hecho, lo ideal sería que estuviera en torno a los 15.000, incluso 20.000 litros hora, lo tolerarían muy bien. ¿Por qué? Porque necesitan aguas extremadamente oxigenadas, muy limpias, no toleran en absoluto ninguna sustancia nitrogenada dentro del acuario, o sea, el amoníaco y el nitrito no lo aguantan para nada, incluso los nitratos altos tampoco los toleran muy bien. Entonces necesitan aguas muy limpias y muy bien oxigenadas. Os decía que se puede conseguir de otra manera. Sí, hay otra forma donde suelen funcionar muy bien y suelen funcionar muy bien en acuarios con sistema de CO2 y muy plantados. ¿Por qué? Porque aunque no tengamos una corriente muy fuerte, sí que les vamos a poder proporcionar la saturación de oxígeno que ellos necesitan. Y les vamos a proporcionar, por otro lado, el tema de la temperatura. Los acuarios plantados no quieren temperaturas muy altas y los Stiphodon, aunque sean capaces de tolerar los 26, 27, 28 grados me parecen ya mucho para ellos, a no ser que sean especies más del sureste asiático, de zonas un poquito más tropicales. Averiguar un poquito, intentar informaros de qué especie estáis manteniendo, porque, por ejemplo, las especies que provengan de Japón pueden tener circunstancias invernales a lo mejor por debajo de los 16 grados de temperatura, 15 grados de temperatura. Entonces son especies que no van a querer mucha temperatura. Las especies que vengan de zonas, pues a lo mejor como Borneo, como Sri Lanka, como Nueva Caledonia, Papúa Nueva Guinea o zonas por el estilo, pues a lo mejor encontramos zonas que tienen zonas un poquito más frescas. Informándose lo podemos saber, pero yo os recomendaría que los Stiphodon, la temperatura cuanto más bajita, mejor. Y salvando lo del tema de la circulación de agua, en acuarios con CO2 y bien plantados no funcionan nada mal. No funcionan nada mal por lo que os digo, como conseguimos saturación de oxígeno, aunque no tengan toda la corriente que les podría gustar, funcionan muy bien dentro de ellos. Y de hecho, se utilizan y se incorporan porque hacen un servicio de limpieza espectacular. Como os decía, son especies muy buenos comedores de algas, están todo el día picoteando. Aunque no tengan una forma muy típica de comedores de alga, lo realizan a la perfección. Respecto a los tamaños, seguramente la especie más grande de Stiphodon que podemos más o menos conseguir sea el arco iris, que se va a mover en torno a los 7, los machos pueden llegar a lo mejor a los 8 centímetros de tamaño, que no está mal. El resto de especies nos vamos a mover en torno a los 5 o menos centímetros. Especies como el Red Dragon o... Es que muchas especies aún no tienen ni siquiera nombre científico porque se van descubriendo e incorporando al acuario. Entonces, todas esas especies, 3 centímetros y medio, 4 o 5, son de tamaños muy chiquititos. Con lo cual, ¿en qué tamaños de acuario los podemos incorporar? Pues como no son excesivamente territoriales ni tienen un problema, los machos entre ellos son un poquito intolerantes. No es que sean tampoco asesinos ni por el estilo, pero sí que les gusta mantener un territorio limpio de machos. Las hembras en general conviven muy bien y con el resto de especies no tienes ningún problema. A no ser que juntes distintas especies de Stiphodon, que los machos se van a marcar territorio. En general, con tener un macho y varias hembras funcionan a la perfección. En partir de los 70-80 litros de agua podemos empezar a tener una pareja o un trío de Stiphodons dentro del acuario y podrían funcionar perfectamente. Alimentación, pues en base vegetal. Habría que alimentarlos igual que a un Ancistrus o muy parecido a otros comedores de algas como los Otocinclus y demás. Hay pastillas de fondo en base vegetal, hay
comida en granulado también que se pueden incorporar, pero vamos, en general tener acuarios bien maduros y que tengan una buena población de plantas, al tener buena iluminación siempre van a tener algo de algas que ramonear. De hecho, en acuarios muy grandes, por encima de los 300, 400 litros, si los veis es que tienen la tripita llena, eso es porque están todo el día pastando algas. No deberían de necesitar mucho extra de alimentación dentro de los acuarios porque ellos mismos se suministran. Respecto a los parámetros del agua, agua fresquita, en torno a los 18 a 25 26 grados, por encima no es muy recomendable porque se les acorta muchísimo la vida. La esperanza de vida de los gobios está en torno a los 3-4 años de edad. Y luego, lo que sería el pH, neutralidad, acidez, en torno al 6-7 de pH van bien, incluso a 7,5 también se adaptan a una dureza moderada, una alcalinidad moderada. Y luego lo que sería el GH y KH moderado, tirando abajo. Tampoco necesitan mucha alcalinidad dentro del acuario. Respecto al tamaño de acuario donde poner a los Stiphodon, una parejita o un trío los podemos poner a partir de 60 litros. Si queremos hacer acuarios comunitarios, pues buscar 80, aunque los podéis poner en acuarios más grandes. Cuanto más grande sea el volumen, más tolerancia hay a poner varios machos dentro del acuario. Un macho solo va a querer un territorio aproximado de 80 litros de agua para él. Entonces, si tenéis 160 200 litros, pues vais calculando para meter algún macho más, porque ellos van a perseguirse por ahí. Respecto a compañeros de acuario, pensar en los requerimientos que tienen ellos y peces tranquilos. Sobre todo los acuarios paisajísticos, estamos hablando de micropeces, no los van a tocar. Todo lo que sean micro rasboras, el Danio margaritatus, el Rasbora galaxy, cositas pequeñitas. Luego en acuarios donde haya enders, guppies, no se meten con nadie. O sea, ellos simplemente los machos un poquito territoriales entre ellos y con el resto de especies no tienen ninguna interacción de agresividad ni de defender territorio por el estilo. Lo único que hay que tener precaución es no meterlos con peces excesivamente agresivos ni meterlos con peces demasiado nerviosos porque ellos son bastante tranquilos. Entonces tener también un poquito de precaución, no los metéis con cíclidos que sean territoriales y agresivos porque les van a acabar atacando y es un problema para ellos, pero para comunitarios tranquilos funcionan a la perfección. Respecto a la reproducción, es la parte más triste de esta especie. Sí que hay algunas especies que se está viendo que sí que pueden completar el ciclo suyo de vida dentro de agua dulce, lo cual abre la esperanza para que se vayan criando dentro del acuario, pero en general son especies alódromas, es decir, son especies que viven, como os he dicho, en ríos muy cortos, que están muy cerca desde el nacimiento hasta el mar, con lo cual, ¿cuál es su sistema de reproducción? Hacen puestas, son puestas espectaculares, porque realmente una hembra grande de Stiphodon a lo mejor te pone 300 o 400 huevos. Hacen una masa pegada a roca o a cualquier superficie, la vigilan, están un poquito atentos a ella, y en cuanto eclosionan, están preparados para que se vayan al mar. Entonces tienen un pequeño desarrollo larvario en la zona del mar, se alimentan de microplancton y similar, y luego vuelven otra vez a remontar el río y a vivir en el río donde han nacido. Tienen, parecido a lo que serían los salmones, tienen memoria de donde donde han nacido. Es también un sistema de ellos para colonizar nuevas zonas, pero es que en acuario no hay posibilidad hoy por hoy de... Ojalá podamos ir completando el ciclo e ir ofreciéndolos, pero hasta donde yo sé, el 100% de los Stiphodon que se están ofreciendo están siendo de captura, vienen de su hábitat de origen. Creo que sí que están haciendo algunas incorporaciones, están haciendo algunas investigaciones y consiguiendo algunos pequeños éxitos en ellos, pero ojalá estemos hablando de que dentro de poquito tiempo tengamos todo el CB, todo Captive Bred, todos criados en cautividad y que podamos ofrecer una especie sin sacarla de su hábitat. Bueno, eso tenerlo en cuenta a la hora de decidir si los incorporáis o no los incorporáis al acuario. Y yo creo que poquito más. Tenéis una especie poco común, distinta y que podéis disfrutar dentro del acuario. Así que nada, chicos, espero que hayáis disfrutado de la ficha, ya tenéis un nuevo pececito del que plantearos en futuros acuarios, así que cuidaros mucho, nos vemos en el siguiente vídeo, darnos likes.